Muchas gracias a las personas que se inscribieron a esto. Espero que les parezca interesante y pues les sirva para entender un poquito mejor y lograr la implementación de esta materia, que es la inspección basada en riesgos, que pues hoy por hoy es la estrategia que han adoptado las grandes empresas, también algunas no muy grandes, pero es la estrategia que se ha adoptado en la industria en general para poder desarrollar planes de inspección y mantenimiento que nos ayuden a reducir la frecuencia de fallas en equipos y componentes industriales y a la vez se logren obtener ahorros importantes y sobre todo pues se mejore la seguridad. Les voy a hacer esta presentación, a ver si no me extiendo mucho. Bueno, miren, creo que todos ustedes saben que las instalaciones industriales pues son grandes y complejas. Tienen muchos equipos, los equipos están interconectados, ve uno los planos de estas fábricas o de estas plantas y bueno, pues es ahí una maraña de líneas y símbolos y cuando llega uno a las plantas, pues estas son impresionantes, son grandes, son ruidosas, y bueno, casi todos los equipos en las plantas industriales pues están sometidos a condiciones de servicio muy severas, altas temperaturas, sustancias corrosivas, altos esfuerzos, vibraciones, y todo esto lo que hace es deteriorar a los materiales, hace que los materiales se dañen. Y cuando un material se daña, pasan dos cosas, o tres cosas. O pierde masa, o se fisura, o pierde resistencia mecánica. Y cualquiera de esas tres cosas que pase, son malas. Porque si un componente está fracturado, si un componente está perforado, o si un componente no tiene resistencia para soportar la presión de trabajo, simplemente se va a romper. Y como la mayoría de las veces estamos manejando sustancias peligrosas porque son combustibles, porque son explosivas, porque son tóxicas, entonces las consecuencias de las fallas pues llegan a ser catastróficas, y la palabra catastrófica aquí no es una exageración. De verdad muere mucha gente, se contamina el ambiente y se generan grandes pérdidas económicas. Bueno, el costo de las fallas incluso llega a comprometer la viabilidad financiera de las empresas, como el caso que todos conocemos de la plataforma Deepwater Horizon, propiedad de la empresa British Petroleum, que estaba trabajando en el Golfo de México, y por un problema que tuvieron en el sistema de perforación, el pozo se descontrola, la plataforma se incendia y se produce un derrame gigantesco de petróleo. Tocó la casualidad que yo venía de un vuelo de Europa y cuando el avión venía pasando sobre el Golfo de México, desde el avión se veía la mancha de petróleo como se extendía pues prácticamente en toda la mitad norte del Golfo de México. Este accidente tuvo un costo de $560 millones, más $12.500 millones que fue el costo de limpiar el petróleo derramado, y $1.500 millones que fue lo que tuvieron que pagar las aseguradoras para poder resarcir los daños. Así es que, pues bueno, el tema no es trivial, el tema no es para tomarse a la ligera. Y por esa razón, en los años 80 y 90 en los Estados Unidos de Norteamérica se comenzaron a desarrollar metodologías orientadas a identificar qué es lo que daña estos equipos, estimar las tasas de daños a la velocidad a la que ocurre el daño y
establecer una metodología que permitiera identificar qué componentes o qué equipos tenían que atenderse primero. Para que esto se entienda, pues miren, vamos a suponer que en una planta tenemos una línea de vapor. El vapor va a 250 grados centígrados a una presión de 400 libras. Y esa línea de vapor tiene una corrosión de 50% de profundidad. En otra parte de la planta hay una línea de gas. La línea de gas es de menor diámetro. El gas incluso va a menor presión y tiene una pérdida de metal de 50%. ¿Cuál atenderían primero? La respuesta, a priori, la gente diría, bueno, pues la de gas, ¿verdad? Porque pues el gas es combustible y si se escapa, la plataforma se puede incendiar. Si el vapor se escapa, bueno, pues no va a pasar gran cosa, es vapor. Pero resulta que esa línea de vapor pasa exactamente a un lado del cuarto de control, donde cotidiana y permanentemente hay 10 personas trabajando. Y además, en una eventual fuga de vapor, el vapor pegaría exactamente por donde van las líneas de transmisión de datos y de los circuitos de control de la planta. Entonces aquí ya no es tan fácil, ya no es tan obvio decir, no, pues la línea de gas es más peligrosa, porque si esa línea de vapor se rompe e inutiliza el cuarto de control, la planta se queda sin control y las consecuencias pueden ser peores. Ahora, ¿qué probabilidad hay de que falle una línea de gas y qué probabilidad hay de que falle una línea de vapor? Alguien podrá decir, bueno, pues la probabilidad de que falle la línea de vapor es más alta que la de gas porque el vapor es corrosivo y adelgaza más rápido en el acero. Y nos podríamos quedar horas y horas discutiendo y podrían llegar especialistas de diferentes áreas y dar cada quien su opinión y podríamos no llegar a un consenso. Esto lo descubrieron y lo descubrieron a la mala los operadores de plantas en Estados Unidos después de varios accidentes catastróficos. Y fue entonces que solicitaron a la American Petroleum Institute que desarrollara una metodología que permitiera resolver esas controversias y que pudiéramos decidir cuál de estas dos tuberías debo tener primero, la de gas o la de vapor. Con una metodología que quedara fuera de cualquier discusión y con un indicador que fuese fácil y rápidamente entendible. Todos sabemos que 10 es más grande que 9. Es más, sabemos que 10 es más grande que 9.99. Entonces, si un equipo nos da un índice de riesgo de 10, ese equipo es el que atendemos primero. Y si el otro nos dio 9.99, ese lo atendemos en el segundo lugar. Y el que nos dio 9.5 en tercer lugar. El que nos dio 8 en cuarto lugar. Sin mayor discusión. Ese es el mérito, esa es la gran utilidad de estos sistemas. Incluso ni siquiera lo dice el propio documento. El documento habla de que está enfocado al análisis de las probabilidades de falla y las consecuencias y todo eso, pero ¿para qué demonios nos sirve y cómo lo usamos? Bueno, pues el API RP 580 y 581, inspección basada en riesgo, así como su documento gemelo o espejo, el ASME PCC3, planeación de la inspección usando métodos basados en riesgo, su finalidad básica es
establecer un programa priorizado de atención de los diferentes componentes que tenemos en una planta o en una instalación cuya falla libera un producto inflamable, explosivo y o tóxico a la atmósfera, y cuáles son los daños que puede producir esa liberación, cuánto van a costar, y combinar estos dos parámetros en un solo número que nos permita establecer una distinción clara e indiscutible de cuáles son las prioridades de atención. Bueno, ahora, tanto el API 580 y el 581, así como sus normas equivalentes, hay países como en México, por ejemplo, tenemos ya una norma nacional para inspección basada en riesgo. Pero está basada en el API 580 y 581. Yo estuve en el comité que desarrolló esa norma, nada más que nosotros lo que hicimos, pues la tratamos de, como decimos los ingenieros, la tratamos de tropicalizar. Pero estos documentos son prácticas recomendadas. Significa que su adopción es voluntaria. Así es que antes de decir voy a hacer inspección basada en riesgo en API 581 y 580, hay que detenerse y pensar un momentito para ver con qué recursos contamos, hasta si tenemos capacidad de cumplir con los alcances que nos pide la práctica recomendada, porque en el momento que lo pongamos en un contrato, en ese momento se vuelve obligatorio. Así es que mi primera recomendación para poner en práctica estos documentos es que verifiquen su alcance, los recursos que se necesitan para poder implementarlas, y entonces, cuando estén seguros que ya tienen todos los recursos para implementarlas, entonces sí, ya las pueden poner en un contrato o las pueden poner en sus procesos internos. Precisamente, pues el objetivo de esta charla es saber de qué se tratan estos estándares y cómo los podemos llevar a la práctica. Estas prácticas recomendadas. Bueno, el proceso de IBR se divide en cuatro subprocesos. Un proceso cualitativo, es decir, aquí no vamos a hacer cálculos. Simplemente vamos a recolectar los datos e información que se necesita para todo el análisis, y vamos a hacer una actividad que es muy importante. Es la primera actividad relevante, del proceso de IBR, que es la segmentación. En un momento les voy a explicar qué es. Luego pasamos a un proceso cuantitativo. Cuantitativo significa cálculos. Aquí vamos a sacar números. Vamos a calcular las consecuencias de falla y las vamos a expresar como un número. Ese número será el área afectada por una falla o el costo de esa afectación. Y vamos a sacar la probabilidad de falla, que es también un número. Ese número es una frecuencia de fallas en el tiempo. O sea, la probabilidad de falla la vamos a expresar como fallas por mes, por año, por día, según el caso. Pero ahí no hemos terminado. El siguiente paso es hacer un proceso analítico. ¿Ok? Ya evalué el riesgo. Y ya les dije hace un momento que el análisis es claro. Los componentes que tengan más riesgo van primero y los que tengan menos riesgo van después. Pero el análisis no termina ahí. El IBR nos va a dar la oportunidad de determinar cuál es el efecto de cada uno de los factores que intervienen en el riesgo. Si mejoramos la inspección, si usamos materiales más resistentes a la corrosión, si utilizamos técnicas de detección de daños, o si nos vamos hacia, por ejemplo, poner barreras, muros contra fuego. Todo el procedimiento nos va a llevar a obtener elementos suficientes para hacer ese tipo de análisis.
Y después pasamos a un proceso ejecutivo. No tiene caso, no tiene ningún sentido hacer un IBR si no lo vamos a aplicar. El producto de un IBR es un plan de inspección. Y ese plan de inspección va a contener las acciones de mitigación y control de riesgos. Una vez ejecutadas estas acciones, el sistema se retroalimenta para iniciar una nueva campaña. Entonces el proceso de IBR es un proceso cíclico. No es que lo hago una vez, tengo mis resultados y después me olvido y vuelvo a regresar un tiempo después a volver a hacer otra vez un IBR. Eso se hace en muchas empresas, pero no es lo correcto. Correcto es que el proceso de IBR una vez que se implementa, sea un ciclo continuo. La validación de la información es la primera etapa crucial de un IBR. Si ustedes, los americanos tienen un dicho que dicen shit in, shit out. O sea, si ustedes meten basura, sacan basura. Así es que el primer trabajo para la implementación efectiva de un IBR es validar los datos que se están asignando, y esto es toda una tarea. No es tan fácil. Miren, por cierto, este viejito que está aquí agachando, este es el doctor McEvily. En una ocasión lo invité a visitar una plataforma marina. Miren, el doctor era toda una celebridad, ya falleció hace 2 años. Él era toda una celebridad en el ámbito científico, pero nunca se había subido a una plataforma marina. Entonces parecía niño en dulcería. Quería ir a todos lados y quería ver todos los equipos y quería pues verificar cómo eran los equipos en la vida real. Bueno, la información tiene que ser validada y hay varias maneras de hacerlo. La más poderosa es la confrontación física de los diagramas y los dibujos de diseño. Es decir, cuando vamos a hacer un IBR, el propietario nos tiene que dar sus planes, sus planos, nos tiene que dar sus diagramas de tuberías e instrumentos, sus diagramas de flujo, sus isométricos, y nosotros tenemos que ir a la planta a verificar que verdaderamente lo que está en la hoja de papel sea lo que está en la vida real. También podemos recurrir a los registros de inspección y mantenimiento, registros de inspección, dossiers de calidad de materiales, etc. Yo les podría decir que si no pueden validar la información que se les proporciona para un IBR, no pueden continuar con el IBR o no deben continuar con el IBR, porque en el IBR todo lo que no se ha verificado en campo es fantasía, y pues no vamos a tomar decisiones basadas en la fantasía. Las segmentaciones esa es una de mis etapas favoritas del IBR. Consiste en identificar los segmentos o los componentes de una instalación que tengan características similares y por lo tanto vayan a tener el mismo riesgo o riesgos similares y las mismas consecuencias. El proceso de segmentación básicamente se divide en 2 grandes grupos: las tuberías de proceso y los equipos de proceso. En el IBR, todas las líneas de conexión de instrumentos y de control no son consideradas. Pero fíjense que el otro día estaba buscando unas normas y descubrí que también hacen IBR de circuitos electrónicos y de circuitos eléctricos. Así es que pues miren, esto no es exclusivo de la industria de los procesos. Bueno, entonces, como pues aquí la segmentación es crítica para un IBR efectivo y debe ser realizada con cuidado, miren, hay reglas ya muy bien establecidas para hacer una segmentación, pero yo les recomiendo que siempre hagan revisar su segmentación por un experto. La segmentación no es difícil. Miren, se identifican se identifican los equipos, se identifican las líneas de proceso, y se va uno fijando la línea, dónde empieza, dónde termina,
y donde la línea mantiene más o menos las mismas condiciones de operación. Todos los equipos por sí mismos son considerados fronteras de un segmento y los equipos son considerados como una unidad de control por sí mismos. O sea, los equipos no se segmentan, no los vamos a partir en cachitos, pero las tuberías sí. Entonces, les digo, este es muy entretenido, es como jugar así a un jueguito de estos de mesa, pero al final, pues sí, vale mucho la pena que esto lo revise un experto. Otra actividad que se tiene que hacer para un IBR es identificar el grupo de inventario. El grupo de inventario es el conjunto de tuberías y equipos que en un evento de fuga podrían liberar parte o toda la masa de fluido que tienen adentro. Hacer un grupo de inventario ya no es tan fácil como la segmentación, porque implica investigar, por ejemplo, qué válvulas están permanentemente abiertas, qué válvulas están permanentemente cerradas, si tenemos válvulas check, si los equipos pueden tener flujo en retroceso. Así es que aquí vale la pena asesorarse de un especialista en procesos para que les explique si los equipos se van conectando, cómo se van conectando y cómo va funcionando la operación. Bueno, aquí creo que esta lámina se me intercaló. Bueno, ¿qué beneficio nos da una inspección basada en riesgo? Bueno, una vez que hicimos la segmentación y que determinamos los grupos de inventario, vamos a calcular la probabilidad de falla de cada segmento, que se les llama unidades de control, y las consecuencias que esa falla vaya a tener. La IBR se apoya mucho en las estadísticas, o se apoya mucho en lo que se conoce como regla de Pareto. La regla de Pareto nos dice que el 80% de las fallas ocurren en el 20% de las causas. Entonces, si nosotros queremos hacer un programa efectivo de inspección y mantenimiento, la idea es buscar ese 20% de las causas y atenderlas primero, y así nos vamos a quitar al 80% de las fallas. Los resultados de un IBR se presentan en una matriz de riesgo, en la cual podemos visualizar, así a golpe de vista, cuántos equipos tenemos en nivel de riesgo alto, cuántos tenemos en nivel de riesgo bajo y cuántos tenemos en los riesgos intermedios. Y con esto, nosotros vamos a saber dónde ejecutar una acción, cuándo hacerla, cómo hacerla y con qué extensión lo vamos a hacer. Es decir, vamos a saber dónde, cuándo, cómo y cuánto. Y con estas 4 cosas, nosotros vamos a lograr una reducción de la frecuencia de fallas y una reducción de los gastos, lo cual pues va a tener felices a los dueños de las empresas. Ahora, ¿por qué han tenido mucho éxito los IBR? Bueno, pues miren, esta plataforma marina que ven ustedes ahí, en valores relativos, tiene un costo de $80 millones. Pero la producción que maneja tiene un costo de $120 millones mensuales o diarios. No hay. Bueno, maneja 400,000 barriles diarios de crudo y creo que 300 millones de pies cúbicos de gas. Entonces saquen sus cuentas. El costo de la inspección y mantenimiento, bueno, aquí me faltó poner un dato. El costo de la inspección y mantenimiento sin el IBR es de $14 millones. Con IBR nosotros podemos bajar ese costo a $5 millones. Pero no solamente eso. Nosotros podemos evitar que la instalación se pierda y que y que se pierda la producción, de manera que con $6 millones podemos evitar que la empresa pierda $200 millones.
Y esto es lo que justifica los estudios de IBR. Aquí viene otra recomendación que les doy. Cuando vayan a hacer un IBR es fundamental tener los datos financieros de la compañía, porque si no puede ser que nosotros salgamos con... De pronto los IBR, si los descuidamos, nos pueden dar resultados fuera de la realidad. Por ejemplo, nos pueden decir que el costo de una falla es 14 mil millones de dólares. Entonces el dueño de la instalación va a decir, o sea, ¿eso pasa si se me rompe una tubería de 4 pulgadas? Sí. No, pues ¿sabes qué? Adiós. Mejor cierro el negocio y mando mi dinero a las Islas Caimán. O me meto a otro negocio. Entonces, los resultados de un IBR tienen que ir muy de la mano con las finanzas de la empresa. ¿Cómo hacemos la metodología de un IBR? Ya lo dije, primero recolectamos datos e información, luego validamos esos datos, hacemos el proceso de segmentación y calculamos las probabilidades de falla. Las probabilidades de falla, lo vamos a ver en un momentito, se determinan a partir de una frecuencia de falla genérica y mediante los factores de daño y los sistemas gerenciales. Para calcular la probabilidad de falla, nosotros tenemos que conocer los mecanismos de daño, o sea, qué es lo que pudiera hacer que un componente de nuestra instalación fugara o se rompiera. Y los mecanismos de daño que pueden causar esto son la corrosión, el agrietamiento en cualquiera de sus formas, el daño mecánico en cualquiera de sus formas y el daño metalúrgico también en cualquiera de sus formas. Es trabajo de especialistas en materiales, en metalurgia, en corrosión, en integridad mecánica, el apoyar a las empresas a identificar cuáles son los mecanismos de daño que operan en sus instalaciones y poder hacer los cálculos correctos de la probabilidad de falla. Luego vamos a calcular las consecuencias, que se van a dividir en 4 grupos: consecuencias flamables y de explosión, consecuencias tóxicas, consecuencias no flamables, no tóxicas y consecuencias financieras. El resultado va a ser la evaluación del riesgo y con el riesgo vamos a hacer un plan de inspección. Aquí les comento que hay dos prácticas, hay 2 documentos, el API 571 y el ASME PCC3, que proveen información útil sobre los mecanismos que pueden afectar los equipos de proceso y otras instalaciones industriales. Si ustedes desconocen estos temas, no son documentos para principiantes, pero sí les van a dar una noción general de qué es lo que puede estar pasando y en algunos casos también específica. Los mecanismos de daño, como dice aquí, como dice en el 9.2 de API 580, tienen que ser elaborados por especialistas y tienen que ser creíbles. Luego lo que se hace es establecer un modo de falla, pero el API 580 lo que dice es, no. Aquí nada más va a haber 5 modos de falla: fuga por un poro, fugas pequeñas a moderadas, fuga grande y ruptura, la cual puede ser dúctil cuando va acompañada de deformación plástica previa o frágil cuando la fractura ocurre de manera súbita y catastrófica. Los modos de falla también el propietario puede sugerir o puede pedir que se identifiquen algunos otros modos de falla. Los mecanismos de daño los podemos encontrar en el API 579 y en el API 571, pero la verdad es que se requiere gran experiencia y conocimiento para identificarlos adecuadamente. Ahora vamos a la probabilidad de falla. Como lo mencioné, la probabilidad de falla pues es la frecuencia de fallas en el tiempo. El API 580 nos dice, mira, tú puedes escoger los niveles estas frecuencias de falla se tienen que clasificar en niveles. El nivel mínimo, los niveles mínimos son 3: bajo, moderado y alto. Pero algunos operadores los desglosan un poco más.
Por ejemplo, en la tabla 2 de la API 579 nos dan una sugerencia de 6 niveles de probabilidad de falla. Remota, muy baja, baja, moderada, alta, muy alta. 3 es muy poco, 6 puede ser muy alto. En mi experiencia, el número ideal es 4. 4 son 4 niveles de probabilidad de falla. Es una cifra bastante manejable, bastante entendible y nos da una buena clasificación de los riesgos. Los niveles de falla dice que deben ser establecidos por el propietario en función de sus necesidades, presupuesto, función pública, etc. Pero la verdad es que los propietarios rara vez se atreven a establecer una probabilidad de falla. Uno va y les dice, oiga, señor director de la empresa petrolera, ¿qué probabilidad de falla quiere manejar? No, a mí no me hables de falla, hacer que sea 0. Bueno, 0 no existe en probabilidades, así es que pues aquí se tiene que hacer un trabajo muy fuerte con las áreas directivas de la empresa para establecer estos niveles. Ahora, ¿cómo se determinan los niveles? Bueno, hay 2 maneras de hacerla, la del cerebro y la de las computadoras. En la del cerebro se llama análisis cualitativo y prácticamente es un juicio de ingeniería. Es como si ustedes preguntaran, en el próximo juego de fútbol, soccer, Argentina contra Brasil, ¿quién va a ganar? Bueno, ustedes van y le preguntan a un experto en fútbol y les va a decir, bueno, pues por cómo está jugando Brasil, cómo está jugando Argentina, yo creo que si juegan un partido de fútbol, lo va a ganar Brasil. ¿Cómo lo hizo? Pues no sabemos qué pasó en su cerebro, pero le creemos porque es un experto. O puede ser que una persona se ponga a hacer modelos probabilísticos, cálculos de funciones de probabilidad, meta, cómo está jugando cómo está jugando Messi, cómo está jugando Neymar, convierta su calidad de juego en un número, luego lo meta en programas de cómputo complicadísimos y al final nos diga, no, yo creo que gana Argentina. Bueno, los 2 sistemas son válidos. De hecho, la API 580 los acepta los 2. Aquí el tema es cuál escogemos. Bueno, la respuesta es que vamos a escoger en el que mejor creamos. O sea, el que tenga mayor credibilidad. Y también al que se ajuste mejor a las condiciones locales de la industria. Porque este estándar es un estándar americano. No es un estándar ni mexicano, ni colombiano, ni chileno, es un estándar que está basado en las estadísticas de las empresas en Estados Unidos de Norteamérica. Así es que aquí podemos tener grandes desviaciones. Ahora, la probabilidad de falla, ¿cómo se calcula? Bueno, esta se calcula por 3 factores. Un factor de frecuencia que está basado en estadísticas, un factor de gerenciamiento que se hace a partir de un cuestionario, y los factores de daño que son que son muy técnicos. En este diagrama de flujo vemos cómo determinamos un factor de daño. El primer paso es conocer los datos del ambiente y del material, establecer la severidad del ambiente, determinar la susceptibilidad al daño. Ya una vez que identificamos todos los daños, se saca un índice de severidad, se determina el tiempo de servicio, se determina la efectividad de la inspección, o sea, qué tan bien estamos haciendo las inspecciones. Se saca un factor de daño base y luego se corrige con unos factores de ajuste, como vemos en esta formulita que tengo aquí abajo. La efectividad de inspección, pues estamos hablando de inspección basada en riesgo, pues la efectividad de inspección es de lo más importante. Las categorías de efectividad de inspección son 5, van de la A, altamente efectiva, hasta la E, inefectiva. Ahora, ¿cómo se usan? Bueno, el estándar, la práctica recomendada nos da aquí los criterios. Por ejemplo, altamente efectiva es que podemos identificar verdaderamente los mecanismos de daño con un 80 o un 100% de confianza. Y así vamos bajando hasta la inefectiva, donde no nos da ninguna información. Una inspección altamente efectiva puede ser, por ejemplo, el ultrasonido de arreglo de fases,
Y una técnica inefectiva, pues bueno, si tenemos daño interno, querer detectarlo por líquidos penetrantes. Va a ser imposible. Ahora, ¿cómo impactan las categorías de efectividad de la inspección? Esto es algo en lo que mucha gente no piensa. Esta tablita aunque dice aquí da factores de daño para estrés, corrosión, cracking, en realidad se utiliza para varios mecanismos. Yo lo voy a usar aquí como un ejemplo. Vamos a suponer que estamos utilizando un material con alto contenido de sulfuros a alta presión y por lo tanto tenemos un índice de severidad de 500. Si tenemos una inspección altamente efectiva, el factor de efectividad del factor de daño será 25, el factor de daño base. Pero si yo tengo una efectividad de inspección pobre, miren cómo mi factor sube de 25 a 400. O sea, sube 4 por 4, 16 veces más. Y miren a la izquierda, si tenemos una inspección pobremente efectiva, bueno, ahí se borró el numerito. Ok, bueno, ahí está el número borrado porque dice 5, pero ahí se les fue un punto decimal. Miren, también se equivocan API. Ahí ese número debe ser 500, no 5.00. Miren, no me he fijado que tiene ese error la tabla. Entonces, pero para esto necesitan ustedes la asesoría de inspectores altamente capacitados. Los factores de administración se determinan a través de una encuesta. Es un cuestionario, son 13 cuestionarios que se aplican al personal de gerencia, de operaciones, de mantenimiento, seguridad, de inspección, capacitación, entrenamiento y las áreas de ingeniería de la planta. El cuestionario tiene 1000 puntos. El score lo convertimos a porcentaje y después aplicamos esa formulita que vemos ahí abajo. Miren cómo el cuestionario que más peso tiene es integridad mecánica. Porque si un equipo no tiene integridad mecánica, simplemente no vamos a saber si va a fallar o no. Ahora vean esta fórmula, miren. Si sacamos 0, el FMS sería, si sacamos 0 sería 10 a la menos 1. En lo cual, sacamos 10 a la 1, que es 10. Entonces, el riesgo se incrementa 10 veces. Si sacamos 0, si sacamos 100 de 1000 puntos que se convierten en un score de 100, nos quedaría 10 a la menos 1. Y 10 a la menos 1 es 0.1, el riesgo se reduce 10 veces. Y si sacamos 500, ni subimos ni bajamos el riesgo. O sea, lo que dicen los gringos es que si tú administras muy bien el riesgo en tu planta, tú puedes disminuir la probabilidad de falla y por lo tanto el riesgo por un factor de 10. Pero si haces un trabajo muy pobre, entonces tú incrementas 10 veces la probabilidad de falla. Bueno, esto es Estados Unidos. Habrá que ver qué pasa realmente con el management en la planta donde estemos trabajando. Bueno, y aquí nada más les comento que hay que ser muy honestos, hay que dar las respuestas reales y no nada más decir, dar un dato por darlo, sino pues entonces no estaremos haciendo lo que debemos hacer. Bueno, las consecuencias, ya lo comenté, son los impactos a la seguridad y la salud, los impactos ambientales y los impactos económicos. Y se calculan, de acuerdo a este diagrama de flujo, ya me colgué un poco del tiempo como siempre, lo voy a abreviar. Se determina un tamaño de orificio, se estima cuánto combustible va a salir, se determina qué pasa si el combustible se enciende, qué tamaño de área afecto y a cuántas personas lastima y cuánto afectó al ambiente. Si el producto fugado no se incendia o no explota, entonces, pero es tóxico, ¿a cuántas personas, plantas y animales va a dañar? Y si el fluido liberado y no se incendia y no es tóxico, por ejemplo, como el vapor de agua, pero aún así puede producir daño, por ejemplo, puede quemar
El vapor caliente hace unas quemaduras muy feas. Entonces voy a calcular ese impacto. Y esto lo voy a poner en dos números. Una área y un costo. Ya que tengo la probabilidad y tengo la consecuencia, entonces voy a calcular el riesgo. Y dentro del riesgo lo que les voy a comentar es que tenemos que establecer un riesgo objetivo o riesgo target. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, y lo que vemos aquí es el riesgo aumenta con el tiempo. En mis cursos de gestión de riesgos, yo les digo a la gente, miren, yo tengo 59 años, tengo sobrepeso y de pronto leo un artículo que dice que si tienes 59 años y tienes sobrepeso, tienes riesgo de cáncer de próstata. Si yo no hago nada y me espero 10 años, el riesgo de que tenga cáncer de próstata, que es un enemigo silencioso, o sea, dicen que no duele, dicen que no siente uno más que este problema relacionado con la orina. Entonces, si yo no hago nada, en 10 años, el riesgo de que yo desarrolle cáncer de próstata es muy alto. Pero, si yo determino, voy al laboratorio, me hago unos análisis, voy al médico, le digo que me interprete los análisis, y el médico me dice, mire, pues sí, esto en este momento tiene una prostatitis benigna, tómese esta medicina, haga un poco de ejercicio, deje de comer estos alimentos, y entonces su riesgo va a disminuir, regrese dentro de 5 años, y le vamos a hacer otra vez los análisis para ver qué tanto ha mejorado o empeorado su próstata, y entonces repetimos el proceso. Se supone que si hacemos un RBI efectivo, entonces cada vez vamos a ir teniendo menos riesgo y cada vez vamos a ir espaciando más los periodos de evaluación. Pero ¿qué es lo que yo he observado en la vida real? Que a veces las empresas se ponen las metas demasiado altas y las vuelven inalcanzables. Entonces caen en un círculo vicioso de que están gastando y gastando dinero, están evaluando riesgos, no los están evaluando correctamente, tienen unos targets muy elevados, y entonces tampoco buscar la perfección tampoco es la solución. Ni tampoco quedarse muy bajo, ni tampoco buscar la perfección. Se tienen que buscar niveles de riesgo razonables. Me voy a brincar esto. Que nos den planes de inspección efectivos. Y con miren, aquí tenemos un modelo típico de un plan de inspección. El plan de inspección básicamente nos dice en qué nivel de riesgo estamos en este momento y cuánto disminuiríamos el riesgo si atendemos, así como yo con mi médico. Ahora, en este momento tengo un cierto nivel de riesgo de desarrollar cáncer, problemas con mi próstata. No voy a decir cáncer porque esa palabra es muy fea. Pues problemas con mi próstata. Entonces, si yo hago todo lo que me dice el doctor y me cuido, y entonces dentro de cierto número de años, ¿cuánto va a bajar mi riesgo? ¿Y cuánto me va a costar hacerlo? ¿Y cuánto me costaría si no haría nada? Si no haría nada, lo más seguro es que termine en una mesa de quirófano pagando un cuentonón de los gastos médicos, cuando a lo mejor con cientos de pesos hubiese resuelto mi problema. Bueno, ya para terminar, pues les voy a comentar que los análisis de inspección basada en riesgos son bastante complejos, los algoritmos son complicados, la cantidad de datos que hay que manejar es muy grande y por eso pues prácticamente todo el mundo hoy en día hace los RBI por software. Se pueden hacer de manera manual, pero les digo que se necesita muchas tablas, mucha experiencia para hacerlo de manera manual, digamos, en un tiempo efectivo. Y aún así, esto es factible únicamente para plantas chiquitas con pocas unidades de control. Una planta con, digamos, más de 30 unidades de control, ya, despídanse, van a necesitar un software.
Y una planta, por ejemplo, esa plataforma marina que les enseñé, tiene más de 1,500 unidades de control. Y el cliente quiere el cálculo de IBR, lo quiere para el mes que viene. Entonces, pues nos meten problemas si usamos software. Los softwares son muy poderosos, hay muchas marcas, hay varias marcas comerciales, y la gran ventaja del software es que nosotros podemos jugar con el software. A ver, si mejoro la inspección, ¿cuánto baja mi riesgo? A ver, si utilizo materiales más resistentes a la corrosión, ¿cuánto baja el riesgo? A ver, si quito unos equipos muy costosos que están a un lado de una línea de gas combustible, de manera que queden fuera del alcance de las flamas, ¿cuánto bajan mis consecuencias? Y por ese es el mayor valor que yo le doy a los software después de que nos hacen el trabajo muy rápido. El problema, miren, y ahora ahí estaba, me mostraron la otra vez un software que hace una maqueta 3D de la instalación, y entonces uno dice, a ver, quiero ver la unidad de gas, de gas de proceso de alta presión, y entonces le pica uno ahí y le pinta de colorcitos todos los equipos de gas de proceso de alta presión. Es una maravilla, pero así cuesta. El problema que hay con el software es que tenemos la tendencia de decir que porque lo hizo una computadora tengo un resultado exacto. Y lo que tenemos con una computadora es un resultado preciso, pero no exacto. Exacto es qué tan cerca estamos de la realidad. Preciso es nada más qué variación tienen las lecturas o los cálculos. Pues una computadora, si uno le pide que le dé 50 cifras significativas después del punto decimal, la computadora te las da. Eso no es lo que me preocupa. A mí no me interesa saber si tengo un riesgo de 5.25, 37, 84, 56. A mí me preocuparía más si ese riesgo es representativo del verdadero riesgo que tiene mi instalación. En conclusión, las inspecciones basadas en riesgos son es una herramienta muy poderosa para la administración de riesgos de instalaciones industriales, y por ello ha sido adoptada por la mayoría de las grandes empresas de hidrocarburos y de procesos. Pero es una actividad compleja que requiere la participación coordinada de grupos de profesionistas altamente capacitados y supervisados por especialistas de alto nivel. La clave, si a mí me preguntaran cuál es la clave de un IBR, yo la resumiría en 2 palabras: credibilidad y razonabilidad. Que los resultados sean creíbles, que si yo digo que si la rotura de una tubería de gas de 1 pulgada, sí, va a incendiar toda una planta, pues que eso realmente sea creíble y sea razonable. O si digo, no, mira, tienes una tubería de 24 pulgadas de gas amargo, con condensados, con HIC, con todo, pero no te preocupes, mira, el software me dijo que estaba en un nivel de riesgo medio. Bueno, yo antes de aceptarla me rascaría la ceja y diría, como que algo anda mal aquí. Así es que, pues, bueno, pues muchas gracias por su atención.